titula Evidencias de la Biblia. Cuando alguien te para en la calle y te pregunta, ¿por qué dicen ustedes los cristianos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Tienes tú las municiones y los argumentos para rebatirlo? Si te para un mormón y te dice, pues que somos dioses, ¿puedes tú mostrarle algún versículo en la Biblia demostrando la divinidad de Cristo y de que no somos dioses? Y es importantísimo que todos los cristianos en el mundo que nos encontramos, del ateísmo, del escepticismo y del agnosticismo, materialismo, humanismo, evolucionismo y todos los ismos e ideologías que hay, que entendamos claramente qué es la Biblia. Miren ustedes, si yo pongo la Biblia del lado derecho y pongo a la izquierda las doctrinas y convenios y la perla de gran precio del libro de los mormones, el Ramayana o los Vedas de la India, el Menji Chu Tsiu Da Huese de Confucio, el Tripitaka y el Lotus de Buda, el Corán del Islam y la Biblia del lado derecho, ninguno, escuchen esto, ninguno de los libros que se consideran sagrados tiene las evidencias científicas, arqueológicas, antropológicas, genéticas, físicas, históricas, literarias, poéticas, psicológicas, sociológicas que tiene la Biblia. La Biblia es un libro indiscutiblemente singular y no existe en los billones de volúmenes de literatura en el mundo entero algún libro que se le pueda comparar. Actualmente tengo ya 35 años, no de edad, ¿verdad? Ni de convertido, de predicar y dar este mensaje a las naciones del mundo. En estos 35 años, Dios es testigo de que he retado a científicos, ateos, agnósticos, escépticos, físicos, matemáticos, ingenieros, políticos, presidentes, gobernantes, con esta pregunta: ¿alguno de ustedes me puede presentar un libro mejor que la Biblia? En estos 35 años que tengo en el radio, en la televisión, no he encontrado, ni creo que nadie se atreva a decirme, este libro es mejor que la Biblia, porque si lo hiciera, demostraría la ignorancia que tiene de las Sagradas Escrituras, las cuales trato de demostrar en esta mañana. Si nosotros ponemos realmente del lado derecho a Jesucristo y ponemos aquí junto a Mahatma Gandhi, a Confucio, a Buda, al Ramayana, al Maharaji Chachi Kukulachi y a todos los filósofos orientales que se dicen dioses, no hay ningún líder religioso en toda la historia del ser humano que se compare con Jesucristo. Jesucristo volvió locos a los psiquiatras en la cruz. Acabo de ver un reportaje de la Asociación de Psiquiatría de un país sudamericano donde me invitaron, acabo de regresar de Guayaquil, donde fue un grupo de psicólogos los que me invitaron a darles conferencias a psiquiatras y a psicólogos acerca de las evidencias que quiero compartir. Y me decían muchos psiquiatras, las condiciones emocionales y sentimentales y las reacciones de Cristo en la cruz no eran de un ser humano, eran de un Dios. Ningún ser humano bajo esa presión, bajo esas circunstancias y bajo el medio ambiente donde él creció y se desarrolló, podía haber respondido como respondió desde esa cruz. Las palabras que expresó en la cruz y la forma como él vivió. Nadie en la historia pudo tampoco decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida eterna. Cuando yo leí Juan 14:6, porque mi hermano Alejandro fue el que me guió a mí a Cristo con unos misioneros y gracias a él yo soy cristiano, cuando me enseñaron 14:6 de Juan, yo llegué a una conclusión: ni Buda, ni el Che Guevara, ni Marx, ni Friedrich Nietzsche, ni Jean-Paul Sartre, ni los grandes hombres de Dios que se consideran los iluminados, nunca leí la historia
de todos ellos, ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, todo pudo haber quedado con esas palabras, y cualquiera podría decir: bueno, yo también puedo decir de repente que soy Dios. Fue lo que dijo el Dalai Lama en 1992 al Papa Juan Pablo II. Y cuando vi en el periódico que el Dalai Lama le dijo al Papa que él era Dios, le mandé un correo a la embajada de China preguntándole: ¿nos puede usted anunciar cuándo se va a morir y resucitar? Porque si usted dice que es Dios, usted tiene el control de la vida. Y Jesucristo dijo: es necesario que el hombre, el Hijo del Hombre, sea muerto, perseguido y vituperado, y a los 3 días se levante de los muertos. Cuando tomó la última cena, Cristo sabía que era la última cena, que no volvería al otro día volver a comer con sus discípulos. Y así fue como les dijo: este pan y esta copa que vamos a beber, no la van a comer ustedes ni a beber hasta que estemos todos juntos en el reino de Dios. Él estaba perfectamente consciente a qué había venido y exactamente el día, la hora, los minutos y los segundos en que le quitarían la vida y la ofrecería para pagar por nuestros pecados. Veamos en primer lugar la evidencia de la singularidad de la Biblia. Apunten ahí, número 1, la singularidad. La Biblia fue el primer libro en haber sido escrito en la imprenta de Gutenberg, 1455. El primer libro que se haya impreso en una imprenta fue la Biblia, y se llamó la Vulgata Latina, que fue traducida posteriormente por un monje llamado Jerónimo. La Biblia es el libro más vendido, más publicado, más traducido a más idiomas, a más de 4.850 idiomas y dialectos, que ningún otro libro jamás en la historia. En 1986 se había traducido la Biblia a 6.700 lenguajes por los traductores Wycliffe. Y actualmente, si tú buscas, por ejemplo, como me dijo una vez un ateo, Homero escribió la Ilíada y la Odisea, y le dije: cítame los libros de los griegos, la época de oro de los griegos, dime cuándo se escribió el Corán, el Islam, las traducciones de los sumerios, dime lo que tú quieras. De la Biblia hay 13.000 copias manuscritas del Nuevo Testamento, 8.000 de la Vulgata Latina y 1.400 en el original griego y hebreo. Simplemente en 1948, para que vean cómo la gente habla sin hablar, en 1948 se descubrieron los rollos del Mar Muerto, que se llaman los rollos de Qumran, donde vivía un grupo que se llamó los esenios. Muy bien, en estos rollos que se encuentran en el museo, mi esposo y yo los vimos en Jerusalén. Cuando vayan a Jerusalén, en el museo se encuentran y están extendidos exactamente como fueron escritos por los profetas hebreos, y es exactamente lo que está escrito en la palabra de Dios que nosotros tenemos. Así que cualquier duda que exista de que la Biblia fue adulterada, que fue aumentada, etcétera, etcétera, ahí se encuentran los documentos originales. Ahora bien, en el último siglo, la Biblia ha comenzado a traducirse, que la Biblia del joven, la Biblia de la esposa, la Biblia de los jóvenes, etcétera, etcétera, y todas las traducciones modernas están de alguna u otra manera alteradas por la Sociedad Bíblica Internacional. ¿Por qué? Porque entonces dijeron ellos: no podemos vender la Reina Valera de 1960 ni la King James, que son las mejores traducciones de los textus receptus, o sea, de los textos recibidos originales. No podemos, dijeron ellos, y tenemos que seguir con el negocio, y tenemos que seguir imprimiendo Biblias de color de rosa, moradas, verdes, amarillas, para seguir vendiendo por intereses económicos, desgraciadamente. Entonces, una de las peores versiones que hay se llama la Nueva Versión Internacional, que sustrajeron 26 versículos del Nuevo Testamento. Yo no se lo recomiendo a nadie.
Entonces, esto nos muestra claramente, ¿verdad?, el ataque que la Biblia tiene. Por ejemplo, después de su muerte, un hombre que se llamó François Voltaire, en 1778, un ateo agnóstico que persiguió a la Biblia y a los cristianos en Francia, dijo lo siguiente antes de morir: la Biblia jamás podrá, después de mi muerte, pasar a la historia y nadie la volverá a publicar. Cuando se murió, la casa de Voltaire se convirtió en la imprenta más grande de Biblia de Europa. Coincidencias del destino. Veamos a continuación su unidad. La Biblia es un compendio de 66 libros. Vean esto, son 66 libros que hacen un solo compendio. Estos 66 libros fueron escritos en 1500 años. En 1500 años. El último libro que se escribió en el siglo I después de Cristo fue el libro del Apocalipsis. Estos 66 libros fueron escritos por más de 40 hombres diferentes. Unos fueron reyes, otros campesinos, pescadores, poetas, granjeros, médicos como Lucas, oficiales del gobierno y ministros de Hacienda como Isaías, etcétera, etcétera. Sin embargo, la grandeza y la peculiaridad y la consistencia que mantienen estos 66 libros es de carácter sobrenatural. Déjenme explicarles. Hace algún tiempo vino a la casa de ustedes un vendedor de enciclopedias. Y pásele, le dije, porque me encanta mucho, siempre me ha gustado mucho la lectura, a ver qué me puede usted ofrecer. Y pues ahí sacó su laptop y ya me mostró las nuevas versiones del Tesoro de la Juventud, Enciclopedia Británica, bla, 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 bla. Y yo le pregunté a este vendedor: ¿cuántos años tienes vendiendo libros? Y me contestó: 30 años. Le dije: hijo, toda tu vida la has dedicado a vender libros. Y realmente traía una enciclopedia en su laptop de todos los volúmenes casi más leídos y más, de más cultura en el mundo. Y le hice una pregunta: entre estos 30 años que tú tienes vendiendo libros, ¿tendrás por ahí de casualidad 3 libros que se hayan escrito en años diferentes por 3 autores diferentes y que coincidan en su pensamiento?